Oh. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Día a día Él me da el plenitud su amor. Y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos hacen favor de saludar a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, a los que los hacen a través de los enlaces, 36 enlaces que tenemos por YouTube, por nuestro canal por YouTube, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, por quienes nos ven a través de Facebook, JSMYF Internacional. Buenas noches, estamos comenzando. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Bueno, pues el día de hoy es jueves 16 de agosto del año 2018. Este es el programa número 1000 y tantos. No me acuerdo cuántos eran. Y bueno, pues toca compartir a nuestra querida hermana, esposa, consentida, Clau Ortiz, con el programa de Bienaventurado a Bienaventurado. El tema que va a compartir hoy y que ya lleva varias horas y días trabajándolo se llama Nuestra Pelea Interna. Así que se antoja como que si fuera un tema como para hacerle la competencia al de ayer, que estuvo buenísimo, ¿no? Buenísimo el de ayer. Yo te invito para que lo veas, no porque lo haya hecho tu servilleta, pero un buen programa. Así que bueno, bienvenidos sean todos y todas. Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá.
el poderoso rey Israel. Bueno, si pueden hacer favor de reprobar a Andrea, por favor, señor director, porque nada más saluda a la Consen y ni la Consen está aquí. Así que, bueno, pues reprobamos a Andrea con todo gusto. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, buenas noches a todos, a todas. Estás dentro de el canal de YouTube de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, un ministerio que si es la primera vez que nos escuchas, la segunda o la tercera y no te ha quedado claro qué hacemos, bueno, somos un ministerio que impacta a través de las redes sociales. Trabajamos Facebook, nuestra página web www.jesusalvandomatrimonios.com en la primera etapa de su diseño, porque bueno, estamos haciendo un rediseño. Jessica Wood, ¿cómo estás? Y bueno, pues esta página, pues bueno, ya tiene información importante e interesante. Así que www.jesusalvandomatrimoniosYfamilias.com, Facebook JSMYF Internacional, le das me gusta a la página y a todo lo que está publicado ahí, que de verdad son cosas de gran bendición. Así es, entonces bueno, pues nuestros 36 batallones, que son chats de WhatsApp a través de una estructura muy bien hecha, gracias a Dios, donde hay poco más de 60, 70, 80 participantes, donde se edifican, donde comparten, y bueno, tenemos 6 bibliotecas virtuales donde hay material también, imágenes, oraciones, frases, palabras, rezos, links, donde se comparten ayudas y apoyos, donde cabe todo lo que quieras y donde está todo el material que quieras. Así que, bueno, pues hoy no podemos decir que no sabemos, que dónde vamos, que dónde buscamos, porque tan solo, y lo decimos con todo cariño y respeto, en los más de 1000 programas que gracias a Dios ya nos ha podido permitir, ya nos ha permitido elaborar para ti, y que te aclaro, no tienen costo. Tú puedes verlos hoy, mañana, pasado, en la mañana, en la madrugada, y bueno, Netflix cobra, nosotros no cobramos, y están más padres nuestros programas, ¿no? Así que bueno, Netflix cobra, y ¿cuál es otro? Bueno, pues hay muchos otros que cobran, nosotros no cobramos. Ella es mi nieta, la mayor. ¿Cómo te llamas? Habla fuerte, ¿cómo te llamas? Regina. ¿Cuántos años tienes, Chechina? 9. 9 años, muy bien. ¿Quieres decir algo? Saluda a todos. Hola. Ven, dame un besucón y salve para allá. Esto es mi otra nieta. Y bueno, pues ahí está. Así que, bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, no lo olvides, tú puedes restaurar tu matrimonio. Tú puedes decir, es que mi esposa no quiere, mi esposo no quiere, ya se fue, ya se divorció, ya se separó, acabamos mal, terminamos peor, y todos los nos que tengas y te imagines. Bueno, pues Dios dice que sí en el amor, Dios dice que sí en la bendita realidad. Así que, bueno, ánimo, y este programa te aseguro que te va a edificar para que puedas entender aún mejor el proceso en el que estás, tengas ese encuentro personal con Dios nuestro Señor, con Dios nuestro Padre, y a través de este encuentro personal vas a obtener tu restauración matrimonial, por supuesto, y vas a saber qué hacer, cómo guiarte, y cuando regrese tu esposa, tu esposo, pues ven, sabrás cómo conducirlo, cómo conducirla. Si de alguna forma llegan rapidito, porque hay restauraciones muy rápidas, bueno, pues permaneciendo y perseverando, que es lo que hacemos en este canal, acompañarte para permanecer y perseverar, pues bueno, entenderás y llevarás a cabo este proceso que será y es para ti una gran bendición. Así que bueno, yo te invito para que oremos y para que juntos, como todas las noches, pongamos en la presencia del Señor el motivo y la razón por la cual estás aquí, y que Dios nuestro Padre
haga en esta noche grandes milagros, grandes bendiciones en lo que tú estás escuchando este programa. Yo te invito para que a través de que digamos amén, amén y amén, sea nuestra señal, nuestra acción y nuestra actitud para que el Espíritu Santo, como siempre, lleve a nuestro Padre, delante de nuestro Padre Dios, tus súplicas, tus ruegos y tus peticiones. Si tú me dices, es que yo ya las mandé ayer y antier y todas las noches, bueno, perfecto, la palabra de Dios nos dice, ahí donde está la viuda, ¿verdad?, que no por justicia de hombres ni nada, sino porque me eres harto, cansado y fastidiado por estar ahí encima y encima, te voy a hacer justicia. Pero yo creo que Dios nuestro Señor no permite que lleguemos a eso, porque el amor que te tiene a ti por edificar y por restablecer la familia y por restituirla, pues bueno, hace que no lleguemos a eso. Así que noche tras noche le mostramos a Dios nuestro Señor con esto que es nuestro Señor y Salvador y que dependemos de Él. Así que yo te invito para que digamos todos que lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí decimos todos amén, amén y amén. Bien, muy bien, y hacemos la oración por quien predica, que en esta noche es mi esposa Clau. Decimos así: Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo empíreo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de nuestra inteligencia, alejando de nosotros las 2 clases de tinieblas con las que hemos nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara nuestra lengua e infunde la gracia de tu bendición en nuestros labios. Concédenos la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos, y decimos todos amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar ya, y esperamos nada más a que la señora directora baje de ahí del escenario donde está el señor director, y mientras te digo que no te pierdas los programas del profe, son buenísimos. Ah, bien. Cuando veas esto, tienes que voltear porque hay palabras claves o imágenes que están bloqueadas. Si no las ves malas, dale mostrar. Porque luego ponen tu correo, el correo de la página o algo. Entonces, pero eso es un bloqueador que puso para que no haga nada. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué alegría volvernos a encontrar un jueves más de Bienaventurada, Bienaventurado. Bienvenidos sean todos. Gracias de verdad a todos mis hermanos de Facebook y de YouTube que nos hacen favor de abrirnos las puertas de sus hogares. Gracias de verdad, gracias. Y pues aquí listísimos para hablar con ustedes, para que el Señor hable con nosotros y nos diga, nos mande un mensaje el día de hoy de lo que Él quiere mostrarnos. Mi alma alaba al Señor. Así es, aquí nosotros alabamos al Señor. Toda la gloria para nuestro Padre Santo, para nuestro Rey de Reyes que está presente, y le pedimos que Él se quede acompañándonos, que junto con el Divino Espíritu hoy precisamente esté rodeando nuestra casa, la de cada uno de nosotros, que permanezca, que selle con la sangre preciosa de su Hijo
el ciberespacio y que todo lo que aquí digamos, todo lo que aquí planeemos, todo lo que aquí recibamos, esté sujeto y esté sellado por nuestro Señor. Amén. Bienvenidos de verdad a todos nuestros batallones desde el 1 hasta el 36 y bienvenidos todos los que nos están escuchando. Gracias de verdad. Gracias a cada uno de los líderes que están aquí presentes, los países, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, por supuesto nuestro México hermoso y querido, todas las regiones de México, Chihuahua, Cuernavaca, por aquí veo también gente de Nicaragua, un saludo, Venezuela, por aquí estamos también, gente del Distrito Federal, muchas gracias. Desde Estados Unidos y todos sus rincones que por ahí nos están escuchando. Un saludo también a España, que anoche estuve conversando con ellos hasta altas horas de la noche, porque sé que quizá hoy no esté ninguno, pero nos escuchan en retransmisión. Les mandamos un saludo muy grande a toda la comunidad europea. Que Dios los bendiga. Guanajuato presente, Monterrey, claro que sí. Por acá dice Michigan, un saludo también, Guatemala, de verdad, gracias Guatemala también por estar acompañándonos y nuestros hermanos de Jalisco, pues bienvenidos sean todos. Chile, por acá también Tere Pizarro nos pone Chile y un beso y un abrazo muy, muy especial y muy grande a todos estos pequeñitos que también se desvelan viéndonos. Un abrazo muy grande, hermanos preciosos, hermanitos preciosos, que sus oraciones son valiosísimas. Hijos luchadores, un gran, gran abrazo. Por acá nos propone que Sinaloa, sí cierto, Bogotá, Tlaxcala, con Gloria, buenas noches. Por acá, don Lidio desde Atlanta dice, ya llegué, profe. Bienvenido, don Lidio, ya vamos a empezar. Qué bueno que está por aquí. Héctor Ruiz dice, yo soy hijo luchador. Un beso a mi niño Héctor, que está por acá escuchándonos como muchas, muchas veces. Dios los bendiga. Dice por aquí que un saludo al señor director. Lo saludamos hasta la cabina, señor director. Qué bueno tenerlo también aquí siempre apoyándonos. Y dice Héctor que está luchando por su familia. Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad por todas sus palabras hermosas, por todos sus buenos deseos. A mis queridos hermanos de Facebook que también siempre están por aquí alentándonos con sus pues con sus deditos de like, con sus corazoncitos, con sus caras risueñas. Gracias, gracias Pablo Iván por acá, bienvenido desde el Distrito Federal. Doña Nidia Mateos desde Colombia, un abrazo también. Meche Martínez, Pili Santos, mi tocaya Claudia Castillo. Oigan, no inventen, Cris López, mi querido Memo y Memo Junior, un abrazo a mi niño también que está por aquí, Aide Chavero, Roxy Herrera, muchas gracias de verdad como siempre. Y por aquí pasando uno de mis consen también, uno de mis nietos que está por aquí, que me ha tocado estar con ellos. Por favor, una disculpa, estoy muy atrasada de verdad con los mensajes, pero es que he tenido a mis nietos por aquí, pues me he tenido que hacer cargo de ellos. Gracias de verdad, desde Querétaro también, un beso y un abrazo. Y vamos a comenzar, si ustedes me lo permiten, con el tema del día de hoy, que yo déjenme decirles que yo empecé a preparar este tema pensando en nosotros y la verdad es que finalmente entendí y vi que este tema nos va a servir mucho para entender pues el proceder de los pródigos, el pensamiento de los pródigos. Un saludo a mi Sofi preciosa que también nos está viendo y también Lola la saluda, a todos los hijos luchadores los saluda. Y bueno, pues
Gracias, Sarita, gracias, qué bueno que llegaste por aquí. Y sí, efectivamente, les decía yo, el tema nos va pues, a edificar mucho en todos los sentidos, para nosotros y para entender mucho, pues, lo que está pasando con los pródigos. Un saludo también a mi hermana Judith, María Judith, que hoy estuvo con el padre Espinosa Los Monteros, y el cual nos manda muchos saludos. Ella nos saluda también desde Arizona. Un abrazo también a mis queridas hermanas de Arizona. Y pues un beso también a Angie y a su papá, Cristian Cagua, que están escuchándonos. Un abrazo, Angie, qué bueno que estás apoyando a tu papi. Y yo sé que Dios escucha también esas oraciones hermosas de los niños, de verdad, de verdad. Yo quiero también, pues, pedirle a nuestro Señor hoy en especial, además de que envíe su divino espíritu, pues que también provea, estamos, pues, ustedes lo saben, con algunas situaciones económicas difíciles. Yo sé que Dios no nos deja de su mano, pero pues también hay que pedirle, y pido por aquellos que están de verdad buscando un empleo, que Dios abra las puertas al lugar donde cada uno debe emplearse, que sea de bendición, que sea un lugar donde podamos sentirnos tranquilos, a gustos, y donde además el dinero pueda rendirnos, pueda servirnos para cubrir nuestras necesidades, y por qué no también para aquellos gustos que todo ser humano se merece en algún momento. Gracias de verdad, y oramos por todos los que están en busca de un empleo. Y bueno, pues les decía yo, vamos a empezar. Si sigo saludando, no, pues no vamos a acabar, así es que discúlpeme, por favor. Y gracias, Lucecita Soriano, qué bueno, sí. Pues vamos a empezar, les repito, con este tema. Perdón, ando medio ronca, que hemos titulado Nuestra pelea interna, ¿sí? Nuestra pelea interna, y pues vamos a empezar con una lectura del Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 5, de los versos 16 y 18, Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 18, y hay que poner mucha atención, hay que estar muy atentos para poder entender perfectamente lo que hoy el Señor nos quiere decir. No. Y dice así: yo los exhorto, dice, a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Esta es palabra de nuestro Señor, y lo vuelvo a leer. Dice: yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Bueno, pues, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con eso, y lo que interpretamos, y lo que hoy yo quiero comentarles? Bueno, pues en estos últimos tiempos, amados hermanos, la palabra guerra, pues, tiene mucho significado que no necesariamente tiene que ver con aviones, con bombas, o con balas, con soldados, con todo o con ejércitos, ¿no? Y aunque es verdad que todavía se habla de guerras, incluso pues hay rumores fuertes, ¿no? Hace poco hubo rumores muy fuertes entre Corea y Estados Unidos. Todavía en nuestra época, pues hablamos de guerra, incluso tanto que algunos líderes de países, pues cuando ven que sus intereses pueden ser atacados, que están siendo, esos intereses están siendo pisoteados, pues entonces, pues
hablan de la madre de las guerras, ¿no? De una guerra atómica. Y esta palabra, amados hermanos, esta palabra de guerra, pues ha llegado a tener otros usos. Pareciera obviamente que el uso más común entre nosotros, pues es precisamente esto de balas, de ejército, incluso el cine ha explotado mucho esta palabra. Vimos esta saga de la Guerra de las Galaxias, en fin, hemos visto infinidad en el cine de películas que contienen esta palabra, guerra, ¿no? Y no solo se habla de guerra en este aspecto del cine, ni de bombas, ni de ejércitos, sino también en el campo de las competencias entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hay una espantosa frase llamada guerra de los sexos, porque de verdad es que a mí se me hace fea esta palabra, y aquí en esta palabra, en este trío de palabras, guerra de los sexos, pues nos damos cuenta que desgraciadamente hombre y mujer que no están entregados a Dios no conocen el rol de cada uno. También hablamos en el campo de la economía, ¿no? Es común para justificar esos males económicos, pues, hablar de una guerra económica, o la guerra de los sentidos, guerra de comunicaciones, y bueno, un largo etcétera de connotaciones con la palabra guerra, ¿no? Pero pues aquí lo que podemos ver interesante en el pasaje que acabamos de leer de Pablo, que nos va a presentar una guerra que no se ve, que poco se habla de ella, no se escucha, no se oye, una guerra que no se planifica, pero es una guerra que se siente en todo momento, una guerra que se siente en todo momento. Y yo te podría decir que es de las guerras más fuertes que existe, de las guerras que más se lucha, de esta guerra que nos mantiene ya sea en derrota o nos mantiene en victoria. Y esta guerra, hermanos, que tiene como su campo de batalla el corazón de todo creyente. El campo de batalla es el corazón de todo creyente. Y pues obviamente ya sabrán de qué guerra estamos hablando, ¿no? De la guerra entre la carne y la guerra entre el espíritu, ¿sí? Y fíjense, justamente cuando nosotros entramos en esta batalla, siempre hemos hablado que la batalla empieza por nosotros mismos, es decir, nosotros sometiéndonos a Dios para poder transformar nuestro carácter, para poder transformar nuestra vida, para convertir nuestra vida precisamente hacia lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Y para eso entramos en una guerra ¿contra qué? Contra la carne, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado con los pródigos? También están en una guerra, claro, por supuesto. Ellos todavía en la oscuridad, pero la oración, el trabajo, Dios obviamente, y nuestra oración están haciendo que esto se convierta también para ellos en una guerra. Y vamos a ver cómo estamos planteando todo esto, ¿sí? Y bueno, esta guerra también tiene su nombre y nos referimos a la guerra de los deseos, ¿sí? Guerra de los deseos, ¿sí? Y vamos a ver por qué la llamamos así. La guerra de los deseos la llamamos así porque ambos entes luchan por implantar sus deseos, pero ambos deseos son antagónicos, ambos son asociados con el bien y con el mal, ¿sí? Deseos buenos, deseos no buenos, ¿no? Y aquí la Biblia, hermanos, nos ofrece varios pasajes para hablarnos de los deseos de la carne, y en su mayoría, pues la palabra los asocia con esos malos deseos que son pecaminosos, que son destructivos. Y mientras que también en la palabra, al hablar
de los deseos del espíritu, pues son esos deseos que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que es el bien, el gozo, el bienestar, la felicidad, la plenitud que todo mundo deseamos. Y en el mensaje anterior, en el que acabamos de leer de Pablo, pues él comienza el capítulo. Nosotros empezamos a leer desde un verso avanzado, desde el verso 16, pero en Gálatas 5:1, en donde empieza el capítulo 5, pues nos habla Pablo de permanecer en libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y así dice tal cual, dice, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Y nosotros sabemos cuál es el yugo de la esclavitud, que es el pecado. Y al estudiar esta otra parte, pues nos damos cuenta de que sí, es bien cierto que Cristo pagó ya el precio de nuestra libertad con su sangre. Él murió en la cruz, fue clavado, fue escarnecido por nuestra libertad. Pero, aquí está el pero debemos nosotros, hermanos amados, pagar el precio de esa libertad. ¿Cómo pagamos nosotros el precio de esa libertad? ¿Cómo creen ustedes que pagamos el precio de esa libertad? ¿Alguien me puede decir cómo nosotros pagamos el precio de esa libertad? Aquí en Facebook alguien me pone, no sé. No es cierto, no. ¿Cómo pagamos nosotros el precio de esa libertad? ¿Alguien sabe, amados hermanos, cómo pagamos nosotros el precio de esa libertad? Bueno, pues como veo que nadie escribe, les voy a decir que nosotros pagamos el precio de esa libertad obedeciendo al Espíritu en lugar de la carne. Así pagamos nosotros el precio de la libertad, obedeciendo al Espíritu en lugar de la carne. Y justo de esto se trata este tema, hermanos amados, justo de esto. Bueno, dijimos al principio que el campo de guerra es el corazón del creyente, del hombre, ¿sí? Y bueno, en el planteamiento que ha hecho el apóstol Pablo, descubrimos que la presente guerra de los deseos nada tiene que ver con el hombre que no ha conocido a Dios, ¿sí? La guerra de los deseos no tiene nada que ver con el hombre que no ha conocido a Dios. ¿Por qué no tiene que ver con el hombre que no ha conocido a Dios? O sea, ¿por qué la guerra solo pertenece al hombre que sí ha conocido a Dios? Ah, bueno, la razón es muy simple, amados hermanos. Esta persona, o sea, el no creyente, está dominado por tres grandes poderes que lo han inhabilitado para luchar. El no creyente está dominado por tres grandes poderes que lo han dejado fuera de la lucha, ¿sí? Y si alguna vez alguno de ustedes había considerado el terrible estado de un alma sin Cristo, ¿sí? Pues nosotros tenemos que acordarnos de cuando vivimos en esa condición, es decir, cuando vivimos fuera de Cristo, ¿sí? Si yo me pongo a recordar que cómo vivía antes de conocer a Cristo, me doy cuenta lo tremendo que es vivir sin Cristo, ¿sí? Y Pablo, amados hermanos, pues no lo pudo explicar mejor, ¿no? De acuerdo incluso en la palabra en Efesios 2, lo primero que él destaca en esta lectura es que toda persona que no tiene a Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Así dice la palabra. En el verso 1 de Efesios 2 dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados. Así dice en Efesios 2. Y que todos sepamos, hermanos, pues un muerto no siente nada, no tiene conciencia y no puede hacer nada, ¿sí? Están muertos. Y los delitos y los pecados forman parte de su naturaleza
y estos delitos y estos pecados los dominan, ¿sí? Por lo tanto, no tienen guerra, sino simplemente se dejan llevar. Y también sabemos que el otro dueño de la vida de un no creyente es el mundo. Y para eso también citamos Efesios, el mismo capítulo, pero en el verso 2, que dice, empieza diciendo, ¿no? Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados, y en el verso 2 dice que cometían cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio. El mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Nosotros sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿sí? Y es el mismo enemigo, el mismo Satanás. Entonces, él es el dueño del mundo. Por eso decimos que un creyente ya no es de este mundo. No porque no pertenezcamos al planeta Tierra, pero ya no podemos seguir perteneciendo a las acciones de este mundo. Las personas o una persona sin Cristo, pues sigue automáticamente toda la corriente del mundo, ¿sí? Es bueno tomar, es bueno fornicar, es bueno experimentar ciertas cosas, los deseos de la carne, es bueno avanzar transando, o avanzar robando, o avanzar, etcétera, etcétera, ¿no? O cometiendo delitos, ya no nos vamos tan grave el asunto, ¿no? Sino simplemente haciendo el dinero el Dios de nuestra vida, en fin. La persona que no tiene a Cristo sigue automáticamente toda la corriente del mundo. La otra razón por la que en ese corazón no hay una guerra es porque está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Está controlado por el enemigo. La Biblia dice que él ciega el entendimiento. Así lo dice la palabra. Él ciega el entendimiento. Además, él es quien hace que los deseos de la carne sean malos. Él hace que los deseos de la carne sean malos. Y en el verso 3 de Efesios dice, todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a ¿qué? A la ira, a la gula, a lo malo, ¿no? Igual que los demás. Esa era nuestra condición antes. Y hoy, ¿de quién es esa condición? ¿De quién es esa condición? Pues del pródigo. Pero fíjate, qué padre que estemos viendo esto, porque aquí nos reafirma otra vez lo que el Señor nos ha venido diciendo siempre, ¿no? El enemigo ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento. Fíjate que hoy estaba conversando con una luchadora y me decía, Clau, he llorado mucho porque mi esposo, pues algunas veces va por mis hijos y los invita a comer y pues voy yo con ellos, dice. Pero hoy fuimos por ellos al catecismo, nos subimos todo al carro, nos dijo, vamos a comer, vamos a ir a comer, y volteó y me dijo, ¿a ti dónde te dejo? ¿No? Y la bajó. Le dijo, sí, bájame en la parada del camión, y la bajó. Y pues ella dice, he llorado mucho por esta acción. Yo la entiendo perfectamente, porque alguna vez a mí me pasó algo muy parecido. Y obviamente también yo me derramaba en lágrimas. En algún momento yo lo comenté en uno de mis testimonios, en una de las veces que yo di mi testimonio. Y el profe se puso a llorar, ¿no? Y me dijo, no pude haber hecho eso. Y le dije, pues sí lo hiciste, ¿no? Y él dice que no se acuerda. Y le creo, ahora le creo. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí. El enemigo ciega el entendimiento. Y todo esto que hace el pródigo, pues obviamente está siendo manipulado por el enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sometieron al pecado y quedaron esclavos de él y quedaron esclavos y sujetos a la manipulación del diablo.
Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, el corazón de todo creyente, o sea, tu corazón, el mío y el de todo el que cree en Cristo y el que ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, es un terreno de batalla. Y así dice, ¿no? Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, dice Pablo. Y esto que escribió Pablo nos dice que eso éramos nosotros antes, ¿no? Alguien que estaba arrastrado por los deseos de la carne, pero ya no estamos al servicio del pecado, bendito sea el Señor. El mundo ya no es nuestro hogar. Vivimos en él, pero ya no es nuestro hogar. ¿Qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde uno está cómodo, donde se siente en paz, donde siente plenitud, donde está a gusto, ¿no? Y donde hay normas, donde se siguen reglas, en donde se toman decisiones, donde hay un orden. Ese es un hogar, ¿sí? Y el mundo ya no es nuestro hogar, porque aquí en el mundo hay desorden, no es nuestro hogar, porque fuimos trasladados, tú y yo y todo el que cree, fuimos trasladados al reino del amado Cristo. Entonces Satanás ya no puede enseñorearse en nosotros, ni en ti ni en mí. Pero lo que sí tengo que reconocer es que todavía tengo un feroz enemigo que combate dentro de mí y ese enemigo se llama la carne. ¿Sí? Ese enemigo se llama la carne. Clau, quiero dejar la lucha. Está hablando tu carne. Porque déjenme decirte algo, tu espíritu, ¿a dónde te lleva? Clau, es que, ¿sabes qué? Busqué en Facebook a la otra mujer y me di cuenta, te dejaste guiar por la carne. Clau, es que, ¿sabes qué? Alguien me está hablando bonito y creo que yo me merezco esto. Está hablando tu carne. Es que hoy le reclamé a mi esposo esto, aquello. Está hablando tu carne. Tu carne. Y esa es nuestra lucha, hermanos, porque la lucha por nuestro matrimonio ya está ganada. Porque Dios va al frente de esta batalla y Él ha tomado tu matrimonio y a tu familia en sus manos y está trabajando para que esto llegue a un final que es su voluntad. Pero nosotros tenemos que trabajar precisamente contra nosotros mismos, con este enemigo feroz que combate dentro de cada uno de nosotros, que se llama carne. ¿Alguna vez, hermano, hermana, te has preguntado que cuando nosotros le dijimos a Dios que sí, pensamos que este enemigo llamado carne ya había sido vencido, que ya no iba a haber problema? Yo lo llegué a pensar, por supuesto. En esta relación tan íntima con Cristo, yo llegué a pensar que ya no tenía problema porque yo ya estaba del otro lado, ya no había más que vencer porque yo ya tenía dominio sobre mi propia carne. Y hermanos, esta es una lucha de todos los días, de todos los días, de todos los días, con las cosas de las más simples a las más complejas, desde ir manejando y si alguien se te mete, recordarle el nacimiento de su mamá, por decir algo, ¿no? A lo más complejo, como es, no puedo perdonar el engaño de mi esposo o de mi esposa, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, hermano, qué bueno sería que no tuviéramos que luchar con este enemigo. Porque si moría mi vieja vida, a mi anterior yo, ¿por qué tengo que seguir batallando todavía con la carne? ¿Por qué? Notemos nosotros que Pablo habla en este pasaje como habla de la carne como algo real, como activa y en plena batalla, como si tuviera vida, ¿no?
pues de esta manera nos encontramos que el corazón del creyente precisamente es el campo de una batalla, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es un escenario donde pues la lucha se da entre dos grandes fuerzas, la fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. La fuerza de la carne y la fuerza del espíritu. Y el problema, amados hermanos, de esa fuerza es que el enemigo más peligroso para el creyente, pues es la carne. Nuestro peor enemigo es la carne. Permítame un segundo, hermanos. Si alguien puede venir a asistirme, si el profe está por ahí, si alguno de mis hijos está por ahí, ¿me puede venir a asistir un momentito, por favor? Bueno, pues el enemigo más peligroso que tenemos es la carne, pues es una parte de nosotros mismos que no podemos suprimir. No podemos decir, bueno, yo ya me lo quito, ¿no? No sé quién está encerrado ahí que quiere salir. Ajá. Y a menos que no podemos suprimir esta situación de la carne, ¿no? A menos que pues la podamos mantener clavado o clavada en la cruz. Y eso fue precisamente, déjala, y te puedes llevar a Lola también. Y eso fue precisamente pues lo que Pablo dijo cuando mencionó que él mismo hizo con este tema de la carne. En Gálatas 2:20, si recuerdan este pasaje que es muy conocido y que dice, y yo ya no vivo yo, dice así, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Hay que llegar a ese punto, ¿no? Hay que llegar a ese punto donde dice, Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. La vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta guerra? Pues el objetivo de esta guerra es la lucha por la satisfacción, ¿sí? Fíjate bien, ¿qué pasa con los pródigos? Los pródigos siguen la satisfacción, no la plenitud. La plenitud te la da el Espíritu, ¿sí? También hace poco me escribió una luchadora y me dijo, es que mi esposo y la OM se tratan de una manera hermosa, se ven tan contentos y felices, y mi suegra, o sea, la mamá de él, me dice, quiere muchísimo a la OM, ¿no? Yo te pregunto, ¿de verdad te consta? Porque una cosa es lo que uno puede hablar, incluso hasta lo que puede ver, pero perdón, lo que no podemos ver es lo que está dentro, lo que cada uno está sintiendo. Y nosotros a veces nos damos a la tarea de hacer declaraciones como esta que nos afectan más que ayudarnos. Y no solo porque nos confrontan con nuestra propia fe, sino porque estamos declarando algo sobre nuestro matrimonio. Y esto es grave, porque déjame decirte algo. Es tan grave porque nosotros con nuestros esposos somos una sola carne. Y lo que hablamos es tan poderoso que si los maldecimos, estamos de verdad, estamos de verdad haciendo una maldición en serio, ¿sí? Y si nosotros los bendecimos, de verdad estamos bendiciendo, o sea, estamos ejecutando algo en su vida, porque nuestra oración tiene poder, porque somos las esposas o los esposos. Y yo sé que muchas veces uno está orando y me dice, Clau, he orado y yo no veo nada. No, no ves nada. Recuerden algo súper importante.
Nosotros solo vemos lo que pasa en el mundo, lo que alcanzan a ver a nuestros ojos. Dios trabaja en el ramo espiritual y eso no lo ven nuestros ojos, lo ve nuestra fe. Y si tú pasas haciendo declaraciones como estas, ¿en dónde queda tu fe? ¿En dónde queda tu fe? Entonces, el objetivo de esta guerra es la lucha por la satisfacción. Y repito, una cosa es la satisfacción y otra es la plenitud. ¿Sí? La satisfacción que propone la carne. Hemos dicho nosotros que la presente guerra pues se da en el corazón de todo creyente. La guerra de la que estamos hablando se da en el corazón del creyente, ¿sí? La persona que no tiene a Cristo, pues no tiene batalla, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque está controlado y está dominado por el poder del pecado, por el poder del mundo y del diablo. Y esa es la verdad. ¿Sí? Por eso a veces tú ves que tu esposo, dices, Clau, es otro. Que tu esposa, dices, Clau, era una mujer de valores, era una mujer de una pieza y no sé qué pasa con ella. Está dominada por el poder de pecado del mundo y del diablo. Ciertamente, el creyente que ya es un hombre libre, ¿sí? Pero la carne sigue activa en él, ¿sí? No porque ya hayamos conocido a Cristo, la carne la hayamos dominado, o podemos haberla dominado, pero vaya, sigue probándonos, ¿no? Y el alma de un creyente ha sido redimida, pero su carne no. Y esa no será hasta el día que Dios nos llame a pedir cuentas, ¿no? Y esta es la lucha, amados hermanos, que a ti y a mí hoy nos confronta todos los días, ¿sí? ¿Y en qué consiste el deseo de la carne? Pues precisamente es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son estrictamente malos, no tienen por qué ser estrictamente malos, por ejemplo, la necesidad de la comida, de la bebida, la satisfacción sexual, no tendría por qué ser mala, pero finalmente el enemigo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites, por favor, que se entienda esto, porque todo exceso es malo y sabemos que el exceso en la comida es malo, el exceso en la bebida es malo y la cuestión sexual también, si no está dentro de los límites establecidos por el Señor, es malo, ¿no? Entonces, el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de los límites para esclavizar al hombre. Y podemos nosotros ver en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12, que dice, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Sí? Todo se nos permite, pero no todo es conveniente. Así dice la palabra, ¿no? Muy clara. Y en esta categoría de tentación, pues obviamente el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas, ¿sí? Eso hace el diablo, ¿no? Y el mejor aliado, amados hermanos, que el enemigo tiene son los deseos de los ojos. Ese es el mejor aliado que el enemigo tiene, los deseos de los ojos. Y esto también lo podemos ver en Génesis, ¿no? Que por eso vino la causa del primer pecado, ¿no? ¿Sí? En Génesis 3:6 lo dice, ¿no? Y el creyente entonces tiene que saber que obviamente el enemigo trabajará en estos deseos lícitos de la carne para, pues, convertirlos en nuestra propia caída, ¿sí? Para convertirlos en nuestra propia caída. Lo hizo con Eva y Adán,
Lo hizo incluso con Jesús, ¿no? En la tentación en el desierto. Lo dice en Mateo 4, en el verso 3, ¿no? Dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres realmente el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan ¿en qué? En panes. ¿No? Así se lo dijo. Y bueno, ¿cuál es la satisfacción entonces que propone el Espíritu? Pues ahí viene la buena noticia, ¿no? La buena noticia que tiene el creyente en la batalla de los deseos es que en este mismo corazón, es decir, donde se libra esa batalla, mora el Espíritu Santo. Mora el Espíritu Santo. Esto es, hermanos, el resultado de un arrepentimiento para con Dios. Es el resultado de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es decir, que cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestra vida, Él ocupa justamente el lugar que le corresponde en el corazón del hombre, que es el lugar que ahí debe estar, en el centro del corazón del hombre. Allí es donde Él debe de estar. ¿Y por qué el corazón? ¿Por qué es donde el Señor debe ocupar el lugar en el centro del corazón? Pues porque ese es justamente del lugar donde salen los buenos o los malos pensamientos y sentimientos, en el corazón. Entonces, una vez que llega el Espíritu Santo allí, su intención obviamente es satisfacer al creyente. La intención del Espíritu Santo es satisfacer al creyente, porque Él vino, hermanos, a llenar nuestra vida de todo bien, de todo bien. ¿Sabes tú, hermano, hermana, qué significa tener en nuestra vida a la tercera persona de la Trinidad? ¿Sabes tú qué significa? O aún más, ¿sabes lo que significa que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo? Pues justo, amados hermanos, esa es la realidad de un hijo de Dios. Esa es la realidad de un hijo de Dios. Y en este mismo texto veremos, obviamente, la diferencia entre los deseos de la carne, traducida la obra de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Porque las obras de la carne, pues, se constituyen en los pecados con los que ofendemos a Dios. Esas son las obras de la carne, los pecados con los que ofendemos a Dios. Mientras que las bendiciones que nos da el Espíritu, pues se concentran en un solo fruto que satisface el alma. ¿Por qué crees de verdad que nosotros vemos muchas veces al pródigo o a la pródiga, pues con esa mirada vacía o rara, con esa mirada que no refleja plenitud? Pues porque no la sienten, ¿no? Están momentáneamente satisfaciendo los deseos de su carne, pero no hay plenitud en su vida, no hay plenitud en su vida. ¿Por qué todo empieza a salirles mal? Porque no están conforme a la regla del Señor, ¿no? No hay plenitud en su vida. Y aquí hay alguien que me puede decir, es que a mi marido económicamente le va súper bien, sí, pero afecta a otros, no a todos los toca por ese medio, ¿no? Afecta a otras áreas de su vida. El otro día yo platicaba con una luchadora que me decía que su esposo, pues le iba muy bien económicamente, que tenía una casa hermosa en Marbella, me parece, no recuerdo, pero creo que sí me dijo que en Marbella, que ahí vivía con la OM, y pues que se veían muy felices. Digo, bueno, pues no sé, el Señor llegará su momento en que quizá le arrebate, no sé. Me dijo, bueno, lo que sí es que su salud se ha deteriorado tremendamente. Pues sí, en algún lugar, de alguna manera Dios está trabajando con este pródigo, ¿no? Con este pródigo. Ahora, hermanos, pues los poderes de esa guerra, o sea, de la guerra de la carne y el espíritu, se oponen totalmente. Y nosotros podemos ver en Gálatas 5, en los versos 17,
y al 22, ¿no? Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, así dice la lectura, y se los voy a leer, dice, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Sí? Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades y orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza. Esto es lo que el Espíritu nos da. ¿Sí? O sea, fíjense, ¿eh? Hay que ver qué nos dice, ¿no? Ya, Cami. ¿Qué nos dice? Las obras de la carne, ¿cuáles son? Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Pero además, quien los cometa no va a poseer el reino de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, verdadero amor, ese amor que todo lo perdona, ese amor que puede esperar, el amor que sabe limpiar, que sabe acoger, que sabe mimar. Ese amor, amado hermano o hermana, que tú debes de tenerle a tu esposo o a tu esposa, aunque estén haciendo lo que estén haciendo. Alegría, aún en medio de toda esta tormenta. Paz, sabiendo que Dios va a resolver cada uno de nuestros problemas, sabiendo que la voluntad del Señor prevalecerá y que si mi matrimonio ya está en manos del Señor, este va a ser victoria segura. Quizás sienta dolor, pero ese dolor lo vivo con la certeza de que Dios obrará en mi familia. Por lo tanto, hay dolor, pero con paz, ¿sí? Magnanimidad. De verdad, perdono, aún en el peor momento, aunque de verdad estén clavando todos los días una espina en mi corazón. Perdono, ayudo, proclamo. Afabilidad. Trato bien a todo mi entorno. Estoy viviendo un terremoto en mi casa, estoy viviendo un terremoto en mi corazón, pero yo soy afable con aquellos que me topo, incluso si ellos no están o me están cometiendo injuria, no soy afable, ¿sí? Bondad y confianza. Bondad para aquellos que más lo necesitan, caridad, hermanos, confianza a nuestro Señor que está trabajando por nuestra causa. Y bueno, pues finalmente este texto, hermanos, revela la guerra que liberan estos dos poderes dentro de nosotros. Pablo reconoce que ambos se oponen por la naturaleza antagónica de los dos, ¿no? Uno se convierte en malo, el otro es santo, ¿sí? Uno es malo y el otro es santo. No hay pacto posible entre los dos, no es decir, nada más voy a pecar tantito. No, hermano, no hay pacto entre los dos, ¿sí? Es que la verdad es que yo, pues sí, ya encontré otra persona, pero pues porque mi esposo tiene otra, mi esposa tiene otro, ¿no? Y pues discúlpeme, pero pues si ellas tienen otro, pues yo también tengo derecho. No, perdón. ¿Y saben algo? A mí un día un padre me dijo, pues usted está joven todavía, consígase otro.
al fin y al cabo Dios la va a perdonar porque pues usted no fue la que dejó el hogar. Perdón, no. No puede ser eso. Se oponen por la naturaleza antagónica de los dos. Uno se convierte en malo, el otro es santo. No hay pacto posible entre los dos. No hay ni tantito así, no hay pacto. Ah, es que porque el otro me hizo, no hay pacto. Ah, es que el sacerdote me dijo, no hay pacto. Si no es bueno, si no, digo, yo muchas veces me pongo como parámetro, ¿no? Si no te es permisible comulgar, ya no es bueno, ¿sí? Si yo voy a vivir una relación con otra persona, porque mi esposo o mi esposa, pues están con otro, yo no voy a poder comulgar. Entonces ya, perdón, ya no está bien, ¿no? O sea, no hay pacto. No puede haber pacto entre los dos. Los deseos de la carne tienen una sola misión. Los deseos de la carne tienen una sola misión: crear un estado de orden en nuestra vida, de desorden en nuestra vida. ¿Sí? Los deseos de la carne tienen una sola misión: crear un estado de desorden en nuestra vida. ¿Sí? Y Pablo nos presenta en este texto a la carne pues como algo personificado, ¿no? Tanto así que la pone en una confrontación con el espíritu. La carne acá se presenta en el texto, se presenta con vida propia. Incluye la mente, ¿sí? Las emociones y hasta la misma voluntad. Mente, emociones y voluntad. Y bueno, uno pudiera decir, hermanos, de inmediato que la carne no tiene ni el poder ni la capacidad para enfrentar al espíritu, porque no solo son poderes opuestos, sino además son desiguales en la hora de compararlos, pues por supuesto. Imagínense el poder del Divino Espíritu. Y la verdad, amados hermanos, es que la única manera que los deseos de la carne venzan sobre el espíritu, la única manera en que los deseos de la carne venzan sobre el espíritu, es decir, la única manera en que los deseos de la carne le ganen al Divino Espíritu será cuando cada uno de nosotros decida dejarse dominar por ese poder que está en nosotros, dejarse dominar por la carne. Y bueno, pues podríamos resumir todo esto o traducir esto bíblico de esta manera, ¿no? Los deseos de la carne llevan al creyente a pecar otra vez contra Dios, y el pecado fue la causa de la muerte de Cristo, ¿sí? O sea, si nosotros nos sometemos una vez más a los deseos de la carne, estamos contribuyendo o fuimos grandes contribuidores a la pasión de Cristo, ¿no? Y bueno, repetimos esto, ¿no? El espíritu en realidad no tiene nada que ver con la carne. Son antagónicos, decía yo, no tienen nada que ver con la carne. Y además, el espíritu y la carne son, pues, enemigos eternos. Porque mientras el espíritu desea controlar para dar vida con propósito al creyente, el espíritu desea controlar para dar vida con propósito al creyente, pues la carne desea controlar para destruir. ¿Sí? La carne desea controlar para construir. Así es que el espíritu pelea contra la carne para anular el control de su poder maligno en la vida de todo cristiano. Y la carne, a su vez, pues lucha contra el espíritu para anular su control sobre ella, ¿no? Y fíjense, les voy a leer este texto que dice en Romanos 7, 14, de Romanos capítulo 7, de los versos 14 al 23, y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero,
con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí. Porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. Nada bueno hay en mi carne. Nada bueno hay en nuestra carne. En efecto, dice, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ojo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Por favor, escuchen esto bien, porque esto están pasando los pródigos. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esta manera, vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es nuestra realidad, amados hermanos, y es la realidad de los pródigos, ¿sí? Yo te aseguro que muchos de sus esposos, cuando se dan la vuelta, se arrepienten de haber dicho, haber hecho muchas cosas. Y me decía también una luchadora, me dijo, Clau, yo le dije a mi esposo, me lastimaste con esto y esto. Y me dice, y él me dijo que yo solo había hacer dramas. Me dice, pero al otro día me habló y estaba como sedita. ¿Por qué? Porque finalmente hay momentos en donde todavía, digo, nuestra oración y el Espíritu de Dios alcanzan a tocar a estos hombres, a estas mujeres que están en pecado y se dan cuenta, pues, de que actúan mal, ¿no? Entonces, nosotros vemos que después de que el hombre pecó contra Dios, pues es considerado como el resultado de la eterna confrontación entre lo que Dios siempre quiso, que es lo que siempre quiso, nuestra plenitud, y lo que el hombre en su estado caído también quiere. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos deducir entonces en esto? Que los deseos más bajos, amados hermanos, de la naturaleza humana son exactamente al revés de los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu, pues igualmente son contrarios a aquellos de la parte más baja de la naturaleza humana, ¿sí? Los deseos de la carne, ya que obviamente se oponen pues radicalmente entre sí para que no podamos hacer lo que no queremos, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo está haciendo a un hombre nuevo. Tú que has entregado tu vida a Dios, el Espíritu está haciendo a un hombre nuevo. Por lo tanto, se opone a todos esos deseos desordenados con el propósito, obviamente, de que tengamos pues un corazón recto para con Dios. Yo te digo, si algo yo recuerdo que yo le pedí a Dios es infunde tu divino espíritu en el corazón de mi esposo, porque sabía perfectamente que en el momento en que el espíritu logra posarse en el corazón de un hombre, empieza a actuar sobre los deseos de la carne. ¿Sí? Empieza a actuar sobre los deseos de la carne. Y quizás sigamos cayendo, pero ya no de la misma manera. ¿Y cómo es de la misma manera? Caemos con conciencia de pecado y el remordimiento actúa, la culpa actúa sobre nosotros. Ajá. Y bueno, la vida, amados hermanos, hermanas, está determinada por los caminos que tomamos y eso es un hecho. Somos exactamente el producto de nuestras propias decisiones, ¿sí? Si nosotros tomamos buenas decisiones, pues
nos llueve bendición, ¿no? O si no, no nos llueve esa bendición, ¿no? Somos producto de nuestras decisiones y esa es una realidad. Y esto fue precisamente en el tiempo, pues, que cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos una realidad muy diferente a la que vivimos ahora. Y ahora que ya lo conocemos, vivimos otra realidad, pero seguimos presos de la carne. Y si nosotros andamos según los deseos de la carne, pues, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. ¿Qué pasa cuando alguien muere? El espíritu no muere, ¿no? Pero la carne sí, y se corrompe, ¿no? Entonces, cuando nosotros andamos según los deseos de la carne, pues vamos a cosechar corrupción. Pero, ¿qué pasa cuando andamos en el espíritu? Pues, ¿qué será la cosecha? Bendición, bendición y bendición. ¿Y qué significa andar en el espíritu? Pues significa que el Espíritu Santo te provee instrucción y estas instrucciones son absolutamente claras y hasta detalladas para andar con Él y en Él. ¿Sí? Vamos a plantearlo de otra manera, ¿no? El que vive en el Espíritu no vive una vida de confusión. El que vive en el Espíritu no vive una vida de confusión. Y la confusión, hermanos, la tenemos porque andamos en la carne. ¿Qué pasa con todos los pródigos? Pues viven una vida de confusión, ¿no? Y de verdad, aquí todos me pueden decir que es la neta del planeta, es que es cierto, ¿no? Yo no he oído a ningún luchador que me diga, no, mi esposo no está confundido. Todos los pródigos están confundidos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, un día se comportan de una manera, otro día se comportan de otra manera, porque obviamente viven una vida de confusión, ¿sí? Cuando nosotros andamos en el Espíritu, todas nuestras decisiones son claras y son rectas. ¿Qué pasaba con los creyentes del primer siglo? Pues obviamente andaban sin ninguna confusión. El Espíritu les hablaba todo el tiempo y los dirigía en todas las áreas de su vida. Y en no pocos casos, hermanos, el Espíritu les prohibía a estos creyentes del primer siglo hacer algo. ¿Y qué hacían ellos? Ellos obedecían. ¿Y qué es lo que pasaba en ellos? ¿Por qué vivían así? Pues simple y llanamente porque estaban llenos del Espíritu, ¿sí? Llenos del Espíritu. O sea que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, ponemos bajo control todos los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu, ponemos bajo control todos los deseos de la carne. Porque cuando andamos en el Espíritu, amados hermanos, el deseo de agradar a Dios es lo que más domina nuestro corazón. Y esa es una verdad también. Cuando de verdad estamos en el Espíritu y le hemos entregado nuestra vida, el control de todo, ¿sí? El agradar a Dios es lo que más domina, es el deseo que más domina nuestro corazón. Y nos dice en la lectura, ¿no? Pero si están animados por el Espíritu, esto dice en el verso 18, ya no están sometidos a la ley. Así dice la palabra, ¿no? ¿Hay alguna diferencia, amados hermanos, hay alguna diferencia entre andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu? O sea, una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es ser guiados por el Espíritu. Pues pareciera que fuera un mismo tema, pero la palabra guiar y guiado
pues tienen la idea de dirección más precisa. Es decir, no es lo mismo caminar solo por algún destino no conocido que ser guiado por alguien que ya conoce bien el camino. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y en esta vida, hermanos, en esta vida ninguna guía puede ser más excelsa, ninguna guía puede ser mejor que la que nos suministra el Espíritu Santo. Así el sacerdote, así te diga algo, alguien, si no está dentro del, lleno del Espíritu, no salen palabras del Espíritu de su boca, ¿sí? Entonces, la guía mejor que podemos tener es la que nos suministra el Espíritu Santo. ¿Qué decía en la profecía de Jesús respecto al Espíritu Santo? ¿Qué decía? Pues él decía que cuando el Espíritu viniera nos guiaría a toda verdad, ¿no? Así lo dice en Juan 16:13, ¿no? Cuando venga el Espíritu, así dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Así dice la palabra. Y yo a veces creo, hermanos, que nosotros creyentes, pues a veces no hacemos mucho caso de este texto bíblico. Y si nosotros observamos nuestra vida, observamos cómo vivimos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos todos los días, debemos ponernos a pensar, ¿las dirige realmente el Espíritu Santo? Hoy tu pregunta sería, ¿tú hoy andas confundido? ¿Aún siendo un creyente, andas confundido? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad? ¿Lo piden todo el tiempo? Pues Pablo nos dice en este texto que la santidad del creyente, pues, no se vive bajo los reglamentos de la ley, sino siendo guiados por el Espíritu. ¿Quién quieres que guíe tu vida, amado hermano? ¿Quién quieres que sea el guía de tu vida? ¿El Espíritu Santo o la carne? ¿Quién quieres que sea tu guía? Porque ya sabemos cuáles son los resultados. Los resultados de seguir a la carne y los resultados de seguir al Espíritu. Tú tienes que permitir que la guerra de tu corazón la gane el Espíritu. Porque en la medida en que tú ganes la guerra, escúchame bien lo que te voy a decir, en la medida en que tú ganes la guerra en tu corazón, más bien que el Espíritu gane la guerra en tu corazón, en la medida en que el Espíritu gane la guerra en tu corazón, estás abriendo paso a que el Espíritu gane la guerra en el corazón de tu esposo o de tu esposa. Amén. Amén. Y si tú no tenías un motor para esto, pues espero que tu motor sea agradar a Dios, pero que otro de tus motores sea este, ¿no? En la medida en que el Espíritu gane la guerra en tu corazón, es en la medida también abre las posibilidades para que la batalla en el corazón de tu esposo la gane también el Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo, cuando esa batalla es ganada, nada te puede hacer más feliz, nada te puede hacer más feliz. No hay nada que te dé más plenitud que ganar esa batalla, que es una batalla diaria, ¿eh? No estoy diciendo, ay, hoy la gané y ya. No, no, no. Tú te puedes acostar y le preguntas a Dios, Señor, hoy gané la batalla contra la carne. Y si tú te puedes contestar que sí, Dios, te doy mi palabra que vas a dormir tranquilo.
¿Ok? Y bueno, una parábola, o una ilustración, podríamos decir, ¿no? Que no me gusta mucho porque odio esto que voy a contarles, pero bueno, me ayuda a ilustrar lo que quiero decirles. Cuenta de un pescador esquimal que todos los sábados por la tarde acudía a la ciudad, ¿sí? Siempre llevaba a 2 perros, uno blanco y uno negro. Él les había enseñado a estos perros a pelear y él le ordenaba hacerlos en la plaza, ¿no? Y cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo, pues se juntaba la gente para ver la pelea entre estos 2 perros, ¿no? Cosa que se me hace terrible, pero déjenme llegar al fondo para que ustedes entiendan lo que quiero decirles, ¿no? Y mientras que los 2 perros peleaban, pues a veces ganaba el perro blanco, a veces ganaba el perro negro, pero el pescador siempre ganaba la apuesta, siempre apostaba al perro que iba a ganar. Pues los que lo conocían le preguntaban, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo sabes quién va a ganar? Y él les dijo, pues miren, muy fácil, ¿no? Para que gane el perro negro, pues dejo de alimentar al perro blanco. O dejo de alimentar al perro negro para que gane el blanco. Así, pues doy de comer al perro que quiero que gane y no le doy de comer al perro que quiero que pierda. Y el perro, pues obviamente, el que está bien alimentado, pues será siempre el que gana porque es el más fuerte, ¿no? Y esto es exactamente lo que pasa con nosotros, hermanos. Esto es. Amados, hay una guerra en nuestro ser interno que la llamamos la guerra de los deseos. Esa es la verdadera batalla. Eso es lo que estamos librando todos los luchadores y luchadoras, los bienaventurados y las bienaventuradas. Esa guerra, la guerra de los deseos. Y esto tiene que ver con 2 naturalezas que se oponen entre sí, la carne y el espíritu. El verdadero cristiano, amados hermanos, tiene una guerra interna todos los días, una lucha de 2 poderes. ¿Cuál de ellas va a dominar? ¿Cuál de ellas va a ganar? Podemos decir nosotros entonces que la guerra la ganará aquella área de nuestra vida que mejor alimentamos cada uno de nosotros. Esa es la batalla. Y en esta guerra de los deseos, amados hermanos, cada uno de nosotros va a decidir a quién vas a alimentar mejor. Si vas a alimentar al espíritu o vas a alimentar a la carne. Porque si alimentas a la carne, saldrá vencedora. Pero si alimentas al espíritu, saldrás victorioso todos los días. Y esa victoria se traduce en victoria para tu familia. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos. Y bueno, pues esto es justamente lo que hoy quería el Señor mostrarnos a todos nosotros. Yo espero que de verdad haya sido de gran bendición para todos ustedes y de gran enseñanza. Y pues bien lo dice la palabra, pues que nosotros realmente podamos vivir lo que aprendimos y podamos de verdad pues sacarle provecho a esto que el Señor hoy pues nos ha querido decir. Yo oro y le pido a nuestro Señor con todo mi corazón que el Divino Espíritu sea el guía de nuestra vida, que el Divino Espíritu guíe cada uno de los corazones de los bienaventurados y las bienaventuradas, que nuestra victoria sea todos los días y que cada día nosotros podamos decir que el Espíritu venció a la carne. Yo oro y le pido a nuestro Señor que ese Espíritu también nos guíe por los caminos ciertos que nos lleven a la victoria de nuestro proceso y que ese Divino Espíritu también, en virtud de nuestra iglesia doméstica, se pose en el corazón de cada uno de los pródigos y puedan ellos alcanzar a ver la verdad, la verdadera plenitud que da el vivir
bajo el dominio de la tercera persona de la Trinidad. Que así sea, amado hermano, para ti, para mí, para todas nuestras familias. Amén, amén y amén. Amén. Y pues vámonos a descansar, acordándonos que, pues que nuestro Señor hoy nos volvió a hablar a cada uno de nosotros de manera diferente, quizá todos nos habló igual, pero cada uno de nosotros lleva una gran enseñanza en nuestro corazón. Que Dios los guarde, amados hermanos, que Dios los bendiga y que haya en sus hogares paz y bien todos los días de su vida. Gracias de verdad por escucharnos, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en un viernes más de testimonio y la semana que entra en las 7 de la noche mañana con la lección divina con el Padre Picón y a las 9 como siempre viernes de testimonio. Dios los guarde, hermanos. Hasta pronto. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Espíritu su amor y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré, me gozaré. En la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas estaré.
gozaré en la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, saltaré y gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré.